Abran sus Biblias a San Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y antes de leer hoy quiero compartir varias cosas que nos van a hacer un poco de entrada a nuestro tiempo de hoy. No sé cuántos de ustedes se podrán haber fijado, pero desde hace algún tiempo las iglesias protestantes por alguna razón han puesto un considerable énfasis y gran importancia en los testimonios de quienes proclaman que el Señor los ha salvado. Y me explico. No hace mucho, aquí en la iglesia americana, un sábado, escuché a un joven hablar de su salvación y solamente hablaba de él. Y en ningún momento lo escuché hablar de su quebrantamiento por el pecado, del Señor, de lo que él hizo. Era todo él. Y aunque es positivo y alentador definitivamente escuchar esos testimonios, mi comentario al respecto es que al hacer el testimonio de la persona, el enfoque de la salvación, eso ciertamente puede distorsionar el objeto más importante de la salvación, Jesucristo. Sin Cristo no se puede alcanzar la salvación. Es solamente a través de Él y su muerte en la cruz que se puede pagar la justa pena de la ley debida a Dios por los pecados. El apóstol Juan nos está diciendo la semana pasada y continuará hoy en el prólogo, haciendo énfasis acerca del verbo, su deidad, para que no solamente la audiencia que él escribió, pero todos nosotros podamos saber sin ninguna duda alguna que Cristo, el verbo, es el Hijo de Dios. No busco quitarle importancia y valor al testimonio de la conversión de nadie, porque es muy importante. Yo también tengo un testimonio y me considero bendecido más allá de lo merecido porque el Señor en su gracia me encontró, me regeneró y me proveyó la fe salvífica para poder responder el evangelio del cual yo estaba ciego y sordo. Sin embargo, lo que quiero hacer es que todos aquí hoy quitemos los ojos de nosotros. Que el testimonio no sea de lo que yo hice, que yo fui y busqué al Señor, pero que el testimonio comience con Dios, que por su gracia Él dio a su Hijo y por la fe que Dios nos otorga, podemos ver que su perfecto Hijo, que vivió sin pecado, dio su vida en la cruz para que un criminal como yo o como cualquiera de ustedes, por medio de la fe, podamos tener la salvación. Dicho esto, mi deseo en este día hoy es que cada alma y persona en este lugar preste mucha atención y escuche acerca de las verdades del testimonio del Verbo, quien se hizo carne y se humilló al dejar el cielo para vivir en su creación y entregar su vida luego en la cruz para luego de morir al tercer día, resucitar de la muerte según las Escrituras y de esa manera vencer la muerte, la tumba y el pecado y por medio de la fe todos podamos ser salvos, para que cuando digamos nuestro testimonio decimos gracias a Dios que Él envió a Cristo porque yo no merecía esta salvación, pero bendito sea Dios que soy un recipiente de su gracia. Y ese es el testimonio que queremos poder tener. Entonces, vamos a leer nuestro texto de hoy en Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y la palabra del Señor dice así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto es palabra de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Se pueden sentar. El apóstol Juan está poniendo mucha importancia a la deidad de Jesús, ya que es importante tenerlo en cuenta por lo fundamental que es para todos comprender que Jesús no era simplemente un hombre. Jesús es infinitamente más que eso. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es uno con Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y más importante es que Jesús es Dios. En el prólogo el apóstol Juan estaba estableciendo los cimientos para lo que continuará aconteciendo en el Evangelio según Juan. Comenzando con la primera señal que Jesús hará en el capítulo 12, convertir agua común de lavarse las manos en un buen vino en una boda.
para luego terminar en el capítulo 21 cuando Él resucita de entre los muertos. Por eso que el título de nuestro tiempo de hoy es sencillamente el punto central de lo que hablamos hoy. El Verbo hecho carne. He puesto así como les dije porque en realidad en estos 4 versos lo más importante y central aquí es que el Verbo se hizo carne. La semana pasada hablamos que el Verbo existía desde el principio, lo que significa que el Verbo es eterno, Él siempre ha existido, no fue que fue creado. Él seguirá existiendo aún luego de que todo esté consumado en este mundo, en el cielo con el Padre. Todo lo que ha sido hecho y creado fue hecho a través de Él y para que le dé la gloria. La vida espiritual, hermano, que cualquier persona puede encontrar en la luz, se encuentra solamente en el Verbo. En el Verbo, la verdadera luz de toda la humanidad está exponiendo todo el pecado de nosotros y la imposibilidad del cumplimiento de la ley de Dios, enseñándonos a que esa luz muestra nuestra necesidad de ese gran Salvador. En el Verbo hay adopción, es decir, filiación a través del Verbo que es Cristo, por quien todos le reciben, para todo aquel que le recibe, le llama hijos. Y eso es una gran bendición. En el día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 verdades que vemos aquí que nos brindarán una mirada más cercana a la deidad del Verbo y sus atributos divinos. Y realmente creo si alguien no está aquí hoy caminando con el Señor, este entendimiento más cercano acerca de Jesús, el Verbo siendo Dios, te va a alejar del deseo de pecar y vas a querer correr hacia Cristo. Porque hermano, no me cabe duda que mientras más nos vamos a saturar de entender de quién es Jesús, más vamos a querer buscar del Hijo de Dios. Hoy tenemos 3 puntos. Vamos a ver primero la encarnación del Verbo de Dios. Luego vamos a ver los atributos divinos del Verbo de Dios. Y como tercer punto, hoy vamos a ver la gracia abundante del Verbo de Dios. Vamos a ver la encarnación, los atributos y la gracia abundante del Verbo. El versículo 14, la primera parte de él, vamos a ver cómo la encarnación del Verbo de Dios, cómo esto sucede, porque vemos aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al mirar este versículo saltan de la página 2 afirmaciones que las debemos de ver por separado. 1, el Verbo se hizo carne. 2, el Verbo habitó entre nosotros. 2 cosas muy importantes que queremos hacer y vamos a comenzar con la que el Verbo se hizo carne. Esa palabra se hizo en el contexto original del lenguaje significa venir a existir. Por otro lado, la palabra carne es la palabra griega sarx, S-A-R-X, y significa cuerpo, naturaleza humana. Juan está afirmando claritamente que el Verbo ha tomado forma humana, que el Verbo se hizo sarx, el Verbo se hizo un cuerpo, una naturaleza humana. Piensa en esto, el Verbo eterno que siempre ha existido en la eternidad con Dios ha tomado forma humana. Y no estamos diciendo que Él vino a un hombre, Él se hizo hombre. Y uno a veces podrá pensar, pastor, ¿cómo puede ser esto? Bueno, queridos míos, Dios, el que creó los cielos y la tierra, que no necesita de nada y de nadie, puede hacer todo lo que Él quiera y necesite para cumplir sus planes y su voluntad, porque Él es Dios. No podemos tener una mente finita, tenemos que entender que Él es un Dios infinito, de gran poder, soberano, y nosotros confiamos en Él. Este concepto del Verbo se hizo carne, o sea, Jesús se hizo hombre, se conoce como la unión hipostática. Y creo que yo había mencionado eso en un momento atrás. Y la unión hipostática se describe como el Hijo de Dios tomó naturaleza humana. Sabemos que Dios es espíritu, pero Él tomó forma humana en la forma de Cristo. Jesucristo, una sola persona, completamente hombre, sin pecado y completamente Dios. Jesús era completamente hombre,
completamente Dios, pero sus dos naturalezas no estaban mezcladas. Jesús era Dios y Jesús era hombre. La venida de Jesús a este mundo, hermano, es un cumplimiento de profecía. No fue que se levantaron hoy y le hicieron, es un cumplimiento de profecía, un evento sobrenatural que Dios ha hecho con un solo propósito: salvar a su pueblo de su ira debido al pecado para que puedan ser perdonados y entonces darle toda la gloria a Dios. Hoy comenzamos a hablar en la escuela dominical como el creador y la creación. Nosotros somos debajo de del creador, así que tenemos que entender que Él es soberano sobre todo y Él tiene un propósito y Él es el que salva a las personas, como lo hemos visto una y otra vez. En Mateo 1:21 vemos el propósito por el cual vino Jesús. Cuando el ángel visita a María, le dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Él. Y los pecados, ese es el problema que tiene la humanidad. El profeta Isaías, el capítulo 9, versículo 6, este es un versículo quintessential en el cristianismo, porque lo vemos mucho en el tiempo de la Navidad. Isaías 9:6 nos recuerda: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Y qué dice aquí ahora? Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que Cristo es cumplimiento de profecía y lo vimos durante el tiempo de la Navidad. Hermano, el verbo se hizo carne y nació en un pesebre. Este verbo lo vemos que nació así en Lucas 2, del 11 al 12. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El verbo Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dejándonos saber que Él humanamente viene del linaje, de la simiente de David. Y dice: es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. No hay duda que Jesucristo es el verbo. No hay duda que el verbo es Dios. Y es por eso, hermano, cuando leemos aquí que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, sabemos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ha estado siempre con Dios. Y ese verbo que ha estado con Dios y que es Dios, se hizo carne. Hermano, yo no sé para ustedes, pero para mí eso es algo increíble, ver que el Dios del universo haya venido a la tierra y tomar forma humana para pagar por los pecados de un criminal como yo, de un criminal como aquellos que forman parte de la iglesia del Señor Jesús. Porque muchas personas no quieren creer en el Señor Jesús. Pablo también le dijo a los Gálatas que Él envió a su Hijo. Dice: pero cuando vio la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y miren cómo fue, nacido bajo la ley. Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Él tuvo que nacer bajo la ley que había. Mis estimados, el verbo se hizo carne, la exacta representación de Dios. Ese es el verbo Cristo. Dios se hizo humano en obediencia a Dios, Cristo, perdón. El verbo que siempre ha estado con Dios, hermanos, tomó forma humana. Piensa eso. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos sido salvos por medio de la fe y la gracia de Dios. Él vino a este mundo para pagar por nuestra deuda. Es por eso que lo miramos a Él y confiamos en Él y en su gracia y en lo que Él hizo en ese madero. Dejemos de mirar a nosotros y mirémoslos a Él. Vayamos a su palabra para que sea su palabra trabajando en nosotros. El pastor Arthur W. Pink dijo las siguientes palabras en su comentario del Evangelio según Juan. Dice: dos grandes cosas sucedieron cuando Jesús se hizo carne.
1, Él pudo ser sacrificio expiatorio, es decir, pudo morir. 2, Jesús en su naturaleza humana puede sentirse conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Vemos que uno de los versículos más cortos en la Biblia dice, y Jesús lloró. Él pudo identificarse en nuestro dolor, hermano. Él no es un Dios ajeno a lo que estamos pasando. Es por eso que confiamos en Él enteramente. El Verbo se habitó entre nosotros, hermanos. Se hizo carne y habitó. Esta palabra habitó, hermano, en el idioma original es tabernáculo, que vivió debajo de un techito. Significa como vivir debajo de un techo de campaña. Hay dos cosas que podemos ver esto. Una, podemos ver el festival de los tabernáculos, que era que se hacía durante el tiempo de la cosecha, que ellos celebraban la provisión que Dios le dio a su pueblo, más que Él les proveyó lugar donde estar ellos protegidos mientras estuvieron por los 40 años en el desierto. Pero también, hermano, el tabernáculo es el lugar de adoración portátil que Dios le ordenó a Moisés que él construyera para que entonces Dios pudiera vivir con su pueblo. Miren lo que dice Éxodo 25 del 8 al 9. Dice el Señor a Moisés, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. El Señor le pide a Moisés que me hagan un santuario, ese tabernáculo móvil que ellos iban y adoraban al Señor. Entonces la pregunta es, ok, pero exactamente ¿qué es el tabernáculo? Era el lugar temporal para la adoración de los israelitas que fue construido según las especificaciones que Dios dio, como lo vimos ahorita. Y mientras estaban en el desierto lo usaron hasta que Salomón creó el templo para que ellos pudieran ir, expiar por pecados y pudieran entonces adorar a Dios. La palabra tabernáculo en hebreo es la palabra mishkan y significa morada. Si el Señor habitó entre nosotros, era un tabernáculo, sabemos que Él hizo morada aquí. Nuestro Señor Jesús vivió 33 años en este mundo. En Él la gente venía, ofrecía sacrificios por los pecados. El sacerdote una vez al año iba al lugar más santo y ahí ofrecía sacrificios sobre el mercy seat. ¿Cómo se dice mercy seat? I forgot for a second. Entonces, hermanos, sabemos que en ese lugar ellos podían venir desde la entrada, dice los historiadores que estaba leyendo, estando en la mera entrada de afuera, ellos iban a veces a estar en la mera puerta para simplemente querer estar en la presencia de Dios. Bueno, antes que se construyera el templo, el tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia del Señor y el pueblo venía a adorarle a Él. El uso que Juan da aquí del tabernáculo tiene un significado mayor cuando se analiza que el Verbo se hizo carne. El tabernáculo tuvo un gran significado ya que era el presagio, o sea, era como una foto del Hijo encarnado. Casi todo, hermano, lo relacionado con el tabernáculo nos apunta a Jesús, al Verbo hecho carne. El tabernáculo es considerado un tipo de Jesús. Lo que significa es que hay tipos y antitipos de Cristo en la Biblia. Hay cosas que las vemos, tipos de Él en el Antiguo Testamento, que luego las vemos que suceden en el Nuevo Testamento. Y en base a eso quiero compartirle alguna forma en la que ese tabernáculo fue presagio de Cristo Jesús en este mundo. Y esto fue también provisto por Arthur Pink. Dice lo siguiente: primeramente, el tabernáculo era un lugar temporal de reunión. Saben que ellos estaban en diferentes lugares, era portátil, lo armaban y ahí adoraban y hacían todo. De la misma forma, nuestro Señor Jesús estuvo brevemente aquí en este mundo. Estuvo 33 años y se andaba moviendo. El tabernáculo también exteriormente era un lugar poco atractivo y humilde porque eran tablas y no era nada de qué hacer una fiesta, no era modesto. Entonces nuestro Señor Jesús también lo veían como alguien modesto. No puede ser que este sea el Hijo de Dios.
Imagínense, la gente todavía el día de hoy lo rechazan y no quieren creer que Él es el Hijo de Dios. Y vimos la semana pasada aquí, ahora que recuerden, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No querían verlo como el Hijo de Dios, no podían creerlo. El tabernáculo era el lugar donde moraba Dios. Él estaba en el mercy seat, en el arca del triunfo, en el lugar más santo. Y tenían ahí los candelabros con el humo y se veía la presencia del Señor porque estaba esa gruesa nube de humo. Hoy en día el Espíritu de Dios reside en todo cristiano. El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con los hombres. Era ahí que Él tenía el encuentro con ellos. Es por eso que dicen el término la tienda de reunión. Si un israelita quería reunirse con Dios, necesitaba acercarte siquiera a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se preservaba la ley. Fue el lugar donde en el lugar más santísimo se ponían y se guardaban en el arca del triunfo las tabletas que Dios le dio a Moisés, las segundas de ellas. Y sabemos que Jesús es el único que ha guardado la ley perfectamente. El tabernáculo era el lugar donde se ofrecían sacrificios. Entraban, se lavaban las manos y había como un pequeño fuego donde se ofrecían sacrificios por los pecados. Y Jesucristo ha sido el último sacrificio necesitado para poder pagar por los pecados de hoy, de mañana y futuros. El tabernáculo, hermanos, también era el lugar de la adoración. Los israelitas llevaban sus ofrendas ahí. De la misma manera, todos los cristianos podemos venir y adorar a Dios gracias a Jesucristo. Sabemos que sin Cristo no podemos acercarnos a Dios. Es solo en Él y solo por Él que podemos adorar al Padre. Y eso es una gran bendición. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vivió entre nosotros. Jesucristo vivió en la tierra. Hebreos 13:5 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. El Verbo se hizo carne, hermano. El Verbo que existió con Dios desde el principio vino a esta tierra en forma de hombre. Jesucristo, la expresión divina de Dios que vino a este mundo y vivió en él 33 años, dio su vida en un madero por los pecados de todo aquel que cree en él. Esta verdad en serio que es libertadora, ya que no pone nuestros ojos en nosotros para recibir misericordia, para recibir la salvación, sino que pone nuestros ojos en el Verbo, quien fue el prometido que vino a la tierra para pagar por los pecados de aquel que cree en él. Poner nuestra fe en Él. Y no es poner la fe en Cristo simplemente para decir, creo en el Evangelio, puse mi fe en Cristo, me salvé, ya ahora sigo adelante. Hermanos, tenemos que medir nuestra vida completa a razón de la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que en Cristo nos paramos, que no importa cuán difícil pueda estar tu día, tienes que reposar en que tú estás donde estás con Cristo, no por un acto propio tuyo, pero por la gracia de Dios sobre ti, que te dio la fe para creer en el Hijo de Dios, quien hizo vivienda en este mundo para dar su vida en un madero. Si Dios no se hubiera hecho carne, si Dios no hubiera venido en la forma de Jesucristo, no habría forma de venir a Dios y adorarle. Si Dios no se hubiera hecho carne, la humanidad se habría quedado sin esperanza de un Salvador que pudiera expiar sus pecados, ya que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. We needed Christ. Necesitamos a Cristo. Sin Él estaríamos perdidos, mis hermanos. Yo lo que quiero es que veamos a Cristo cada vez más cerca. El Verbo se hizo carne, hermano. Esta es la antesala. Este es el aperitivo antes del plato principal de lo que viene en Juan. Queremos tener una visión propia del entendimiento de que ese Verbo del que Juan ha estado, pero dándole fuerte para que sepamos que es Cristo, entendamos la deidad de Cristo, para que entendamos sus milagros, para que si había alguna duda en su mente y corazón, el entendimiento de que Él es Dios le dé más tranquilidad en su fe en Él.
Porque si Él dijo que va a completar el trabajo que ha comenzado en su vida, Él así lo hará, porque Él es Dios. El puritano William Gunral dijo lo siguiente: la esperanza es una gracia sobrenatural de Dios por la cual el creyente, por medio de Cristo, espera todos aquellos bienes de la promesa que hasta el momento no ha recibido plenamente. Entonces, ahora, hermanos, vamos a ver los atributos divinos del verbo de Dios. Dice aquí la segunda parte del versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15 que sigue dice: Juan dio testimonio de él y clamó: este era el del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora pasamos a la segunda parte del versículo 14 y podemos ver los atributos especiales de Dios, los cuales son incomunicables para los hombres. Son atributos de Dios que usted y yo podemos tener, pero no para Jesús. Leamos los versos. Quiero que leamos, mira, acompáñenme aquí. Vamos a leer los versos del 1 al 2 y luego el 14 para que vean cómo esto cuadra diferente. Dice el primer verso: en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego el 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos dos cosas aquí, que en el principio el verbo ya existía y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermanos, nos pone el ojo claro y sin duda de que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo siempre han existido. Entendemos ya con ninguna duda de que el verbo Jesucristo se hizo carne, tomó vida humana. Podemos creer en ese testimonio histórico de Jesucristo. Sabemos que Él caminó la faz de esta tierra hasta llegar al Calvario, dar su vida y luego 3 días después de haber sido enterrado, resucitar. Puedes poner tu fe en Jesucristo porque Él sí vivió en este mundo, sí dio su vida, sí resucitó al tercer día y vendrá nuevamente por su iglesia. Y yo espero que sigan añadiéndose personas aquí en Renovación Church para la gloria del Señor. 2 palabras del versículo 14 son claves para quizás comprender un poquito mejor. Comencemos con la palabra gloria. En el idioma griego, gloria, la palabra doxa significa alabanza, honor o cualidades divinas. Como paréntesis, de ahí es que viene la palabra doxología, lo que cantamos al final. Es una alabanza a Dios. Y luego vemos la palabra vimos. Dice, y vimos su gloria. Esa palabra la palabra en griego significa teatro. Un teatro donde uno va a ver películas, por decirlo así. Significa contemplar y mirar. Entonces, al ver esto, vemos aquí que dice, y vimos su gloria. Pudimos contemplar su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. A nivel superficial, viendo solamente estas 2 definiciones, estas 2 palabras clave nos dejan saber que podemos ver que el apóstol Juan está diciendo que el verbo, es decir, Jesús, se hizo carne y tiene las mismas cualidades divinas de Dios porque se pueden ver en él. Y no son cualidades de que tiene el pelo rubio o los ojos verdes. Estamos hablando de cualidades espirituales. La esencia de Dios la vemos en Jesucristo. La gloria de Dios, hermano, cuando en el Antiguo Testamento mencionamos brevemente, cuando Dios estaba en el desierto, la presencia, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, su presencia se veía como una nube de día y una columna de fuego de noche y los acompañaba a donde quiera que ellos iban. Y eso lo pueden ver en Éxodo 13 del 20 a 22 y lo pueden ver en su tiempo en la casa. Hermanos, Él siempre ha estado con su pueblo. La gloria de Dios la vemos de esa manera. Uno está con su pueblo. Vemos esa gloria de Dios con nosotros porque ha venido a habitar entre nosotros. Jesucristo vino y habitó entre nosotros. Segunda de Crónicas 6:1 dice, entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él morará en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre.
El apóstol Juan dijo, habitamos entre nosotros. No es entre usted y yo, sino era entre el apóstol Juan y los discípulos que estaban allí, los que estaban de testigo. Él moró, ellos pudieron ver, él fue testigo ocular de ver lo que estaba sucediendo. Él está escribiendo lo que él vio. Ahora, más importante, mis estimados, podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. En las páginas de las Escrituras podemos ver claramente que Jesús es la exacta representación de las excelencias del Padre. Y en Él podemos confiar. Hermano, porque cuando estamos orándole a un Dios vivo. Y tenemos que creer en realidad que Él es quien Él dice que es. Al igual cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos que tener fe en esa roca y nos tenemos que parar ahí. Hermano, tantas cosas que pasan a diario, Dios nos cuide. Pero tantas malas noticias de salud que uno escucha en gente joven. Tenemos que estar parados en el entendimiento de la roca, de ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros. Y podemos poner nuestra fe en Él, en nada más. Si hay algo que quiero que se lleven de aquí es que entiendan de que Jesucristo es Dios y en Él podemos depositar toda nuestra vida. Porque hemos sido creados por Él y a través de Él. Amén. Es más, Hebreos 1:3 nos dice exactamente más acerca de Jesús para que tengan una visión más cercana acerca de nuestro Salvador. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice que es la gloria como del único Hijo del Padre. Esa palabra unigénito significa único, único en su clase. O sea que Jesús exhibe las mismas características del Padre como bondad, misericordia, sabiduría, fidelidad, amor, gracia, por mencionar algunas. Él expresa todas esas características que nosotros no podemos llevar igual que Él. En el unigénito de Dios es quien podemos ver la exclusiva relación del Hijo con el Padre. Salmo 2:7 dice, te contaré el decreto del Señor, me dijo, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Puedes confiar en el Verbo que es el Hijo de Dios. Juan 3:16 lo vemos bien claro, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es único en su clase, no hay otro como Él. Es por eso que depositamos, mis estimados, toda nuestra fe en Cristo. Primera de Juan 4:7 también nos trae más claridad acerca de esto. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Por medio de Él es que vivimos, hermano. Hay tantas cosas que pasan día a día, pero tenemos que poner nuestra fe en el único Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento vimos que la presencia de Dios se ve en humo y en fuego. En el Nuevo Testamento se puede recordar que hubo un temblor de la tierra cuando Jesús dio su último suspiro y se entiende que esa era la presencia de Dios ahí. Pero hoy en día los cristianos, la iglesia, vemos la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Vemos las excelencias del Padre en el Hijo. Hermano, confiemos en el Hijo de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: todo lo que Dios es, Cristo es. La semejanza misma de Dios, la deidad misma de la deidad, la deidad misma de la deidad está en Cristo Jesús. Todo lo que Dios es, mis hermanos, Cristo es. Y nosotros confiamos en Él plenamente. Y si hay algo que quiero que hagan es, abran los ojos, mira a Cristo. De seguro, más tarde la cosa está difícil, el lunes. Reposa tu fe en el Hijo de Dios. Luego dice que estaba lleno de gracia y verdad. Dos palabras, gracia y verdad. En Cristo, como hablamos, descansan todas las excelencias de nuestro Señor, abundando en gracia y verdad.
Y es muy importante entender esto porque en ninguna otra persona alguna puedes encontrar la gracia de Dios y la verdad absoluta. Usted quiere encontrar la verdad absoluta, la tenemos de frente en la página de las Escrituras. Iglesia, necesitamos descansar en Cristo como la única fuente de la verdad. Necesitamos descansar en Cristo porque la gracia que todos necesitamos diariamente en nuestras vidas se encuentra en Él. Pablo dijo las siguientes palabras a la iglesia de Corintios cuando hablamos de la gracia. Segunda de Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, porque el poder de Cristo more en mí. O Colosenses 2:9, cuando él dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En Cristo podemos confiar. En Cristo, hermanos. Y no es que tengamos una fe ciega, porque hay cosas que no las podemos evitar, pero tenemos que descansar en la voluntad de Dios. Tenemos que descansar en quién es Él, para que no tengamos miedo, para que no tengamos duda. Si nuestra fe está sólida en la roca, hermano, aunque sean días difíciles, Él nos va a llevar. Luego vemos en el versículo 15, Juan el Bautista, el emisario de Jesús, el que estaba clamando a alta voz, dice Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aunque Juan el Bautista nació 6 meses antes de él, él sabe quién es Jesús. Y él está hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesús, dándole un rewind a la película y trayéndolos a todos de nuevo al entendimiento que en el principio ya existía el verbo. Y ya le sabe que ese verbo se ha hecho carne y es Jesús, el cual él no es digno de amarrarle sus sandalias. Jesús dijo lo siguiente acerca de su propia preexistencia. En Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Y qué tal lo que Jesús dijo acerca de su preexistencia también en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versículo 5? Que él está orando al Padre y dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He's always existed, él siempre ha existido. Ahora, quiero que consideren lo siguiente. Con este conocimiento y comprensión hasta ahora que tenemos de la deidad de Cristo, ¿por qué entonces confiar en este mundo presente cuando puedes confiar en Jesús? Why trust yourself? ¿Por qué confiar en ti? No, yo voy a hacer lo que me dice mi gut feeling. Trust in Christ, confía en Cristo. ¿Por qué creer en las tonterías de este mundo cuando puedes creer las palabras de Jesús que están llenas de gracia y verdad? Jovencitas, no se crean lo que diga el mundo. Cree lo que dice la palabra. Jóvenes, lo mismo. No hagan lo que hace el mundo. No sigas a los demás. Cree lo que dice la palabra de ti. La belleza es subjetiva al mundo caído. Porque en Cristo somos una nueva criatura. Y cuando miramos la creación dice que todo lo que Él hizo es bueno. Y cuando hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero, Él ve buenas cosas en nosotros, Jesús. Queridos míos, sigan a Cristo que vino del cielo para vivir entre su pueblo y pagar por sus pecados en la cruz. Pagar por mis pecados en la cruz. Continuemos confiando en Jesús y no en las cosas de este mundo. Contempla tus ojos en Cristo y en quién es Él. ¿Por qué? Hebreos 13:8 lo dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El verbo hecho carne. Entonces, ahora vamos a ver la gracia abundante del verbo de Dios, el versículo 16 al 18. Porque, hermano, la gracia es algo que es importante entenderla. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido. Dice, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él
lo ha dado a conocer. Cabe señalar esa palabra plenitud, que significa abundancia, llenura. Hay plenitud, hay llenura que hemos recibido de Él. Y también el apóstol Juan trae nuevamente la palabra gracia. No solamente trae la palabra gracia, pero es gracia sobre gracia. Partiendo del versículo 14, vimos que en Cristo se encuentran las excelencias de Dios en Él. Dicho esto, podemos ver que el apóstol Juan está diciendo que la abundancia de Dios se nos ha dado en el amado, en Cristo Jesús. Comentario que les quiero compartir. A veces muchos de nosotros podemos pensar que la gracia es difícil de entender porque dicen es inmerecida y no sé, Señor, dame de tu gracia, y quizás a veces no hay claridad. Hermano, la gracia es algo que Dios da a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. La gracia es inmerecida, no merecemos la gracia que Dios tiene con nosotros. Porque es que hay personas que han sido criminales y están, siempre digo el ejemplo, en una cárcel, en cadena perpetua, y tienen una salud física increíble. La gracia común de Dios sobre él. ¿Por qué hay personas que, no sé, le fue mejor en un trabajo que en otro y quizá usted trabaja mejor? La gracia común de Dios sobre ellos. Tenemos que entender, hermanos, que la gracia es inmerecida, ya sea el vecino que lo tiene y usted no, es inmerecida. Y tenemos que entender que ninguno de nosotros merecíamos a Cristo, pero Dios nos lo ha dado a nosotros y Él ha dado su vida en el madero para que todo aquel que pone su fe en Él pueda tener vida eterna. El apóstol está diciendo que en Cristo tenemos las gracias de Dios puestas sobre otra, gracia sobre gracia. Entonces podemos ver que en el Verbo, en Jesús, abunda la gracia de Dios. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. La gracia es un regalo de Cristo, dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y qué tal en Romanos 5:2, mis estimados? Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El puritano Christopher Love dijo lo siguiente: la gracia es la comprensión de que Dios es mejor salvador que tú como pecador. En Cristo la gracia es abundante para todos aquellos que creen solo en Él para la salvación y el perdón de los pecados. Luego en el versículo 17 estamos viendo que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidades por medio de Jesucristo. Cuando se habla de la ley, a veces pensamos simplemente en los 10 mandamientos. Pero hay mucho más que eso. El apóstol Juan está haciendo una distinción entre ley y gracia. Y posiblemente algunos de ustedes están pensando, ¿qué significa eso? Un ejemplo en paréntesis. Todos los domingos leemos de la ley y el evangelio. Sabemos que la ley requiere completa obediencia. Ninguno de nosotros puede. Sabemos que hemos quebrado la ley. La ley nos deja saber nuestro pecado, pero el evangelio es las buenas noticias. La ley dice, tienes que hacer. El evangelio, en resumen, dice lo que se hizo. Entonces estará bien decir que, no queremos la ley, es mala, es mejor la gracia, ¿verdad? No se debe decir eso porque la ley no es mala. De hecho, la ley es muy necesaria, como dije, porque trae la conciencia de la necesidad de Cristo, ya que no hay manera de que podamos mantener la ley y no quebrarla porque somos pecadores. La ley dada a Moisés no fue una exhibición de la gracia de Dios, sino que la demanda de Dios a la santidad de todos los hombres. Porque la ley demanda la santidad, demanda una perfección y no podemos. No, pero yo no soy tan malo. La ley de Dios se divide en 3 y vamos simplemente surface level. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil.
Aunque los cristianos tenemos que seguir las leyes ceremoniales y civiles, es importante entender lo que Dios exige de nosotros moralmente y saber cómo hemos quebrantado su ley. Santiago nos deja saber en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en cuanto en un punto, se ha hecho culpable de todos. Hemos mentido, hemos robado, hemos mirado con ojos impropios, hemos utilizado el nombre del Señor en vano. Venimos con el pecado en la piel, no podemos cumplir perfectamente la ley. Es por eso que necesitamos esa gracia. Necesitamos ese evangelio a Jesucristo. La ley de Dios expone nuestros pecados. Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, dijo Pablo. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. En contraste con la ley, vemos que la gracia vino a través de Cristo. La ley fue dada a Moisés y la gracia vino por medio de Cristo. Quiere decir que la gracia está en Cristo. Cristo tiene esos atributos como nuestro Señor. Y la ley fue dada a Moisés. Y la ley dijimos que tiene que cumplirse, hermanos, perfectamente. No se puede quebrantar en nada. Jesús no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Hermano, la ley nos deja saber la importancia que necesitamos un Salvador. Hay que entender la ley y vamos a ir poco a poco enseñándola un poco más para que puedan entender más de la ley. Pero cuando vemos esa ley, vemos la gran necesidad que tenemos de un Salvador. No vas a querer vivir en tus propios términos porque sabes que lo que mereces es lo que dice la palabra. Muerte y separación de Dios eterna. Pero entonces vemos la gracia de Dios. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo ser, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. El Verbo se hizo carne y tuvo que llevar el pago completo en su carne, en la cruz, para que todo aquel que pone su fe en Él tenga esa salvación. Entonces el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Efeso que ninguna obra que realizara es lo suficientemente buena como para ser salvo. Tú puedes hacer lo que tú pienses y hacer todas las obras de la ley que quieras, eso no salva a nadie. Ahora por las obras sabremos que estás salvo. La ley no justifica a nadie de sus pecados. Ningún rito religioso, ninguna obediencia a leyes alimentarias, ni autoflagelación en uno tratarse mal o lo que fuera, ir a extremo de estar en el frío, en el caliente, arrodillado por 40 horas. Nada de eso te puede salvar, solamente la fe en Cristo y nada más. Y Cristo no fue un superhéroe, Cristo, el Verbo, es Dios. Piensa en el joven rico cuando él tuvo el encuentro con Jesús y le preguntó, buen maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la herencia de la vida eterna? Pensaba, ¿qué tenía que hacer? Ley. ¿Qué tengo que hacer? No podemos hacer nada. El joven rico lo tenía al revés. Pensaba que debía hacer para alcanzar la salvación. El Señor le dice lo que debía de hacer y sabemos que él siguió su camino. La ley, mis estimados, exige algo de las personas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Sin embargo, nada de lo que hagamos trae la salvación. Es el entendimiento de, yo he pecado, necesito un Salvador. La ley me condena. Hermano, si usted va a la corte y sabe que lo cogieron comiéndose una luz, llevándose un pare, yendo a sobrevelocidad de la Nolensville, la ley dice que no pase de 45 y vas a 60. Dice que no te lleve la luz roja y te la llevaste. Que no te llevaras un pare, te lo llevaste. Zona escolar, la rebasaste. Y la ley te dice que estás como culpable. Estando culpable, todo llama que eres culpable. Vas al día de la corte y tienes a alguien que te representa. Vienen a donde ti te dice, Juan, todos los cargos se cayeron, eres declarado inocente.
Y tú dices, ¿cómo así? Pero si a mí me cogió el policía, me miró, que yo pasé a 60, rebasé la luz roja, había un bus escolar, lo rebasé y me llevé todo. You're forgiven. Hermano, así es la gracia que encontramos en Cristo Jesús. No la merecíamos porque hemos quebrado la ley, pero Él le plació decir a Él o a ella, a Él o a ella, regenerados. La ley, amigos, exige algo de todos nosotros. Jesús en su mejor sermón, en el mejor sermón predicado, Jesús es el mejor predicador que ha existido y existirá en la vida. Él predicó en el sermón del monte y él pone peso de la ley sobre los que él estaba hablando. Mire lo que dice Mateo 5 del 40 al 48. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve 2 con él. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No también los mismos los gentiles? Por tanto, ustedes sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. No podemos ser perfectos. La pregunta es cómo una persona puede tener esa salvación. ¿Cómo una persona que se está ahogando puede salvarse? Alguien que está en el agua, está chapoloteando y se está ahogando, ¿podría salvarse? Necesita a alguien que lo salve, lo saque del agua. Queridos míos, lo único que se necesita para vivir una vida de libertad es creer en Cristo y su sacrificio expiatorio en la cruz. Es únicamente por la gracia de Dios y a través de la fe en Cristo que una persona puede ser salva sin la necesidad de hacer nada. Puedes estar arrodillado 100 días, puedes ir a hacer buenas obras, no te van a salvar. La pregunta es, amigos de ustedes que todavía no caminan con el Señor, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios y que dio su vida según dicen las Escrituras y al tercer día resucitó? Hermano y hermana en la fe, cuando algo que tú estás esperando no ha sucedido, pierdes la confianza en este poderoso evangelio que dice que lo que se hizo no fue por algo que estaba en ti, sino lo que se hizo fue por algo que Dios hizo a través de su Hijo, el Verbo hecho carne. Confía en Cristo. No vivamos por vista, vivamos por la fe. La respuesta a una vida de alegría, hermano, es pararse sobre la roca de Jesucristo. Creer que solo es su Salvador y su ancla para el alma. Aquel que no está en Cristo, le invito a que mires a la cruz. Y en este momento evalúes tu vida, evalúes tu eternidad. ¿Dónde estarás si el Señor te llama hoy? Si el Señor se sienta enfrente tuyo con un vaso de agua a charlar con usted y te dice, "How are you, my dear? ¿Cómo estás, mi querido?" Quiero leer de Thomas Adams esta siguiente cita. La ley daba amenazas, el evangelio da promesas. Era la condición de la ley, haz esto y vive. Es la promesa del evangelio, cree y serás salvo. La ley puede expresar el pecado, pero no puede suprimir el pecado, porque eso sería invadir el oficio de la promesa. El oficio de la ley es matar, el oficio de la promesa es dar vida. Querida iglesia, el apóstol Juan ha puesto la lupa sobre el verbo que se hizo carne. El verbo que habitó entre nosotros, Jesucristo vivió aquí. No hay duda que el tema principal de este evangelio es Jesús. Y hoy pudimos escuchar sobre los atributos que solamente Él y Dios tienen, brindándonos la claridad que Jesucristo es definitivamente Dios.
No solo eso, sino que la gracia que se encuentra en el verbo no es una gracia simple, es una gracia que se acumula tras gracia, tras gracia, tras gracia. Una persona podría vivir 3 vidas consecutivas. Sin embargo, estas 3 vidas no tendrían ningún significado si el Señor Jesucristo, por quien a través de Él y a través de quien todos hemos sido creados, no se convierte en el Señor de tu vida. Pídele al Señor que tu corazón se mueva. Y si estás con Él y estás frío, dile: Señor, help me. Help me, Lord. Pero no confíes en ti, no mira, es que no oré hoy, no hice esto hace 2 días. Confía en el Señor Jesucristo. Si no tienes duda alguna de que Cristo te ha salvado por medio de la fe, pon tu fe en el Hijo de Dios y no tengas miedo. Recuerde, no hay nada más importante para cualquier que está viviendo y tiene vida en este día que conocer y comprender la importancia de vivir para Jesús, en quien se encuentran todas las gracias y las verdades de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por recordarnos, mi Dios, y poner claridad, que no hay duda alguna que el verbo que se hizo carne es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Padre, estamos agradecidos por la gracia que tú has tenido sobre todos nosotros de enviar a tu Hijo, Padre, y abrir nuestros ojos para que podamos poner nuestra fe en tu Hijo, en nuestro Salvador. Padre, en este día, Señor, reposamos, mi Dios, en quien tú eres. Reposamos, mi Dios, en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y en este día, Padre, oro por aquellos hermanos, aquellos peregrinos, Padre, hermanos en la fe que están caminando y se sienten que necesitan algo, Padre. Yo te pido que por medio de tu palabra hoy les abran los ojos y les dejes saber y recordar que pueden reposar en Cristo. Señor, te damos las gracias en este día y oramos para que tu palabra obre tal como solamente ella lo puede hacer. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.